Somos fieles a nuestros seguidores. Hobby FM se renueva cada día. Nuevas propuestas musicales que te acompañarán 24/7. Nuevos programas con temáticas realmente hilarantes. Invitados sorprendentes que harán que saltes de alegría y panelistas intrépidos que aportarán todo su poder para hacer de tu jornada algo muy, pero muy especial. Conéctate con nosotros y acompáñanos a la aventura. Somos hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. Vive la Navidad con Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Buenas tardes, amigos de Hobby FM. Nos pillaron tomando algunas fotografías porque tenemos muy buenos invitados esta tarde. Como siempre, nuestro panelista Patricio Alfonso. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes, un agrado estar aquí nuevamente. Saludos a todos. Chicos, tenemos dos grandes invitados. Uno es el hombre invisible, como lo pueden ver, y el otro nuestra querida Claudia Cabezas, que ella está acá, que ella es cazadora de ovnis, fotográfico, para que entiendan, no que ande correteando ET por el avión, sino anda fotografiando ovnis. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias primero que nada por la invitación y un saludo a todos y gracias por el recibimiento que me están dando en este momento. Sí. Hay otra persona que está por llegar, que Catalina, que es del Rincón Patrimonial, y nos llamó y dice que venía media corriendo. Yo ya perdí la cuenta, en realidad yo empecé a los 10 años con esto. Uf, años. Sí. Pero bueno, entremos un poquito en contexto. Patricio, ¿qué te parece el fenómeno ovni? Mira, yo tengo la suerte de haber encontrado un libro, nada menos que de Carl Gustav Jung, el discípulo más afamado de Freud, y el que instauró el concepto de inconsciente colectivo. Entonces él tiene una visión de los ovnis cercana a lo que algunos han dado en llamar fenómenos parapsicológicos. Me explico. Cuando se habla, por ejemplo, de los monstruos de los lagos, el Loch Ness es el más parecido, no el más cercano, porque hay monstruos de lago acá bastante más cerca. Aquí en Chile también tenemos. Aquí en Chile también, sí. Y en el lago Nahuel Huapi, en Argentina, hay uno que le llaman Nahualito. Ahora, la idea de Jung es más o menos que así como un monstruo del lago no es un animal al modo como es un animal una vaca, tampoco los ovnis son algo así como una micro o un avión tripulado por enanitos verdes, sino que es un fenómeno que es a la vez objetivo y subjetivo, es decir, o no es ni subjetivo ni objetivo, es un fenómeno sincrónico y está asociado a una serie de otros fenómenos sincrónicos, de los cuales los más comunes son lo que algunas personas llaman las coincidencias significativas. Es decir, el avistamiento de ovnis generalmente se acompaña de otro tipo de sucesos que se asocian, por ejemplo, a estados psicológicos, a apariciones, ¿no? O sea, no hay una diferencia radical para Jung entre lo que podría ser un fenómeno ovni o una aparición de la Virgen María. O sea, no tiene parámetros. No tiene parámetros. Sí, entonces es un terreno muy pantanoso. Y yo creo que uno de los seguidores más conocidos o menos desconocidos de Jung es Patrick Harpur. Patrick Harpur escribió un libro que se llama Realidad Daimónica, donde la frase maestra es: la realidad no es literal.
Y Jung acá dice algo muy parecido, ¿no? Dice que los daimones, por así decirlo, ¿no? Que son esta cosa que está entre lo real y lo irreal, o entre lo objetivo y lo subjetivo, que es lo que llaman los daimones, se han ido transformando en algo literal porque nosotros le hemos atribuido la literalidad. Entonces Jung dice en una parte de su libro que el hombre moderno acepta sin resistencia cualquier cosa que parezca técnica. La impopular idea de una intervención metafísica se hace significativamente más aceptable por la posibilidad de los viajes a través del espacio cósmico. Es decir, en otras palabras, como nosotros somos lo que construimos, o estamos empezando a construir naves espaciales, por lo menos hemos construido máquinas, le atribuimos el carácter de máquina a eso que vemos en el cielo, claro, suponiendo que tenga una causa única por lo demás. Ese es otro tema que podríamos tocar. En cambio, en otras edades, ¿no es cierto?, se hablaba de ángeles, se hablaba de demonios, qué sé yo, no se hablaba de ET, sino que claro, se hablaba de duende, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece muy interesante la perspectiva junguiana. Yo siempre he sido de la opinión, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero cuando se habla de dioses, para mí no existen. Lo que sí existen son entidades distintas, que pueden ser más avanzadas que nosotros, que pueden ser de distintas realidades, inclusive hasta dimensionales, lo que sea, y que nosotros, en cierta manera, lo hemos transformado en deidades. Esa es como una idea que yo tengo. No sé si tú vas por el mismo camino. Es que el tema tiene una variedad pero enorme, o sea, sí, muchas raíces. Se puede entrar, tú ves que la entrada que hace Roberto es totalmente distinta a la mía. Son distintas. Porque es literal. Sí. Sí. Es literal, él habla de entidades, digamos, más evolucionadas en lo tecnológico, claro, es decir, entidades de carne y hueso. No tan tecnológico. Que uno las podría pellizcar claro, ¿no? Entonces, la perspectiva de Jung es totalmente distinta. Sí, son dos realidades, en realidad. Son dos hipótesis. Claro, son hipótesis, sí. Porque según Carl Sagan era imposible que existiera vida parecida a la nuestra, porque pueden existir distintas formas o evolucionadas, tanto espirituales o claro, de forma, etcétera. Que eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque estamos hablando acá de cosas que se ven en el cielo, como dice el título del libro. No de la posibilidad de que haya una paravida, ¿no? Un fenómeno paralelo a la vida en otro planeta. Por supuesto que puede ser, si aquí en este planeta se ha generado algo tan raro como la vida, ¿no es cierto? Que alguien ha dicho que es una enfermedad de la materia, ¿no? Podrían suceder otro tipo de fenómenos a partir de otros componentes y con otros principios. Sobre eso no. Bueno, me hacen acordar a Lovecraft, ¿no? Sí. Que una de las tesis ficcionales, pero tesis al fin, es que el universo tiene muchas parcelas, es decir, que no tienen las mismas leyes en todas partes. Eso se ve muy bien, sobre todo en el color surgido del espacio, ¿no? No sé, lo han leído el relato, bellísimo, ¿no? Claro. Sí, todos son hipótesis, o sea, uno está realmente... La evolución que nosotros tenemos, estamos en pañales. Y todo queda a la experiencia. Todo queda más que nada a la especulación. Claro, a la especulación, a la misma experiencia de cada persona, cómo también lo capta. Ahora, si ya en material, en registro, ya hay que ir discernando qué es lo que es y qué es lo que no es. Además, hay otra cosa que dice Jung, y dice contra más se reprime, y nuestra época reprime sobre todo lo simbólico. Lo que no es objeto de un discurso racional es lo que más reprime. Claro, y lo que más se reprime es lo que más tiende a aparecer, a manifestarse como símbolo. O sea, lo que no es racional uno lo desecha, desgraciadamente. Sí. Y lo desechado retorna bajo las formas más insospechadas. Sí, cuando uno está hablando de ovni, es como la palabra lo dice, objeto volador no identificado. Claro. Pero hoy en día la gente lo tiende a
inmediatamente encasillar en una máquina voladora. Lo traduce como nave espacial. Nave Es que aquí espacial. tiene que ver mucho de las películas, o sea, ya El mucho cine, la Hollywood. literatura, todo. Exacto, Sí. entonces... Y hay un lavado de cerebro más o menos. Está Sí, como o sea, predispuesta la gente. Exacto, o sea, lo que es ovni y de repente, bueno... Veamos lo que fue la Guerra de los Mundos, cuando lo llevó Ah. Orson Welles al radioteatro, dejó la escoba. Dejó la escoba. Ahora, la obra de Herbert George Wells, que no hay que confundir con Orson Welles, Sí. que es el texto, El la texto. novela de la Guerra de los Mundos, en realidad la guerra ahí es entre los marcianos y las bacterias. O sea, los humanos son comparsas. Claro. Si tú te fijas, y ahí y la conclusión es muy interesante, porque las bacterias no son seres inteligentes y derrotan a los marcianos que sí eran seres inteligentes. Y eso, pues, de hecho, los más directos competidores del hombre en la Tierra no son seres inteligentes como podrían ser, qué sé yo, los delfines, sino seres como los virus y las bacterias, ¿no? Claro. Es muy interesantísima la tesis de Jung. No, de Herbert George Wells, de Wells. en el sentido H.G. de Wells. que algo que viniera y nos derrotara no tendría necesariamente que ser más inteligente que nosotros. Podría carecer absolutamente de inteligencia y barrernos igual. Un talón de Aquiles tienen, Sí. pueden tener. Sí. Sí. Es algo que no es descabellado. Claro, y como dice Roberto, cuando esto hicieron la transmisión, y pasó varias veces, ¿ah? Ujú. Pasó acá en Chile, Acá en también, Chile también se pasó en dio. Ecuador. Pánico colectivo. Entre paréntesis, es muy fácil desencadenar pánico colectivo. Me acuerdo cuando alguien hace poco hizo no hace tan poco, deben hacer unos 3 o 4 años, hizo unas llamadas por teléfono diciendo que venía un tsunami, dejó la escoba en el norte. Entonces la gente salía con los colchones para la calle. O sea, Yo creo que lo mismo pasaría acá. sí. Bueno, sí, Sí, no tengo si llegase- no porque- tengo ninguna duda. Ese es un dato que yo le doy al Claro, Joker. ¿Ah? porque yo Sí, creo que- es muy fácil desencadenar un pánico Porque- colectivo. Exacto, porque Sí. yo creo que todos dicen, ¿y cuándo vamos a tener el contacto? O sea, creen que los extraterrestres, los marcianos, entre comillas, van a venir a decir, ya hagamos contacto, y por Ahora, poco le eso- vienen a dar la mano. Eso Sí. de que van a Es una venir equivocación, es pero- una variante de una idea religiosa. En teología se habla de Probablemente. de la parucía como la segunda venida de Cristo. ¿Ah? Hay un teólogo, es decir, hay un señor que se llama Robert Price, que ha recopilado una serie de cuentos relacionados con los mitos de Lovecraft. Lo interesante es que este caballero en sus ratos libres es teólogo. ¿Ah? Y él ha dicho cuándo va a ocurrir la segunda parucía. O sea, la segunda parucía no, eso es un error. La parucía, porque es la segunda segunda venida llegada. de Cristo, se llama parucía. ¿Y cuándo? Por definición en el futuro, es decir, nunca. Sí. ¿No? Él espera, ¿no? Bueno, Él espera por la espera. Sí, ahora justamente los medios digitales estaba anunciando que había una avenida, que era este supuesto asteroide, que decían que era una nave espacial, que aceleraba, no aceleraba. Porque ¿te tenía acuerdas? movimientos que no se explicaban, No se por explicaban la fuerza gravitacional, claro. típica. Sí. Entonces, y que ya había pasado, se dieron cuenta cuando ya había pasado, como para tomarlo en serio. Entonces, Venía camuflado. venía el objeto camuflado, dentro, más claro. parecía un Centraedi de Sí. de Robotech, una cosa pero medio Una extraña. cosa extraña. Sí. Claudia, tú dices que empezaste tú a los 10 años con Sí. esto. Ya. ¿Pero fue por casualidad o cómo? A ver, cuéntanos un poquito. A ver, yo tenía 10 años y estaba jugando en la calle, en esos tiempos que se podía jugar en la calle sanamente con los niños hasta tarde, un día de verano. Yo me acuerdo que estaban jugando a la escondida Ya. y era la última que quedaba, entonces me aseguré de esconderme todo bien y me fui a la vuelta de mi casa. Y entonces me acuerdo que estaba entretenida y pegado en eso cuando de repente fijo la mirada, que vi que venía un objeto que en forma circular, esférico, y se detiene en el árbol, al frente de mi casa, al frente de la cuadra, podría decirse. Entonces a mí me llamó la atención y lo quedé mirando y empecé buscándole lógica de dónde estaba la luna, que no podía ser un foco
¿cómo se llaman los pósters de luz? Entonces yo decía, más que raro, era la primera vez que me tocaba ver algo tan raro. Entonces yo no le tomé en cuenta, seguí con mi juego y de repente yo quería ver cómo este objeto se movía. Entonces, cuando yo fijaba mi mirada, pero de repente yo empezaba a mirar así como de reojo, el objeto empezaba a moverse. Entonces me di cuenta que estaba como interactuando conmigo. Eso es sincrónico. ¿Sí? Claro. Ya. Entonces me acuerdo que, bueno, cuando me di cuenta de eso, me paré y dije, no, yo tengo que ver que se mueva. No, y se quedaba detenido. Entonces, pero cuando yo hacía esto y miraba el reojo, el objeto se movía. Entonces yo ahí fui a buscar a los chiquillos a todos, salí nomás y dije yo, vengan a ver lo que yo estoy viendo, todo, para poder tener testigos de lo que yo estaba viendo. Corrieron todos, me acuerdo, mi familia también salió porque yo gritaba, me dio alegría. Y entonces me acuerdo que todos miraron y dijeron, oh, de veras, todo. Y esto tomó una velocidad extraordinaria, que me acuerdo que después había un reporte en el Cerro Renca de que se estaba viendo un objeto en ese tiempo. Y de ahí empezaron a suceder varios episodios de que ya me dio a mí, no sé si inconscientemente, de buscar registros de diarios, recortes. Ahí yo ya quedé con el bichito. Quedaste así. Exacto, o sea, ya empecé con los diarios, revistas, todo, hasta que hasta ahora conservo. Y me daba esa intuición, de repente, de salir al patio. Ay, decía, qué ganas de ver un hombre, qué ganas de ver un hombre, qué ganas de ver un hombre. Y salía al patio y se me aparecían. Entonces ahí llamaba a mi familia para que vieran y a los gritos míos salían a ver qué estaba pasando y claro, ya habían objetos. Y ahí empecé a ver, pudimos ver la nodriza, he visto de los típicos platillos plateados, he visto del mar, OSNI. ¿Has visto salir cosas del agua? O sea, esto no... O sea, emerger desde el mar. O sea, no es que haya salido del agua. Lo que pasó en ese tiempo fue en el año 87, yo tenía como, para que vayan sacando la cuenta más o menos, como 14, 15 años. Y me acuerdo que en pleno verano, en enero, pleno verano del 87, yo estaba con mis primos, todos en el balcón, tomando sol, perdón. Estábamos ahí conversando todo, y de repente yo a lo lejos veo el horizonte, que se veía parte del mar en el horizonte, y con los árboles y todo. Y veo como un tipo caleuche, como un galeón, lleno de luces. Y a mí me llamó la atención, porque en la parte que nosotros estamos no se ven ese tipo de barcos. Entonces yo le dije, mira lo que estoy viendo, un barco. Le dije, qué raro. Todos decían, oh, qué raro, vamos a verlo al mirador. Y justo en mi casa cerca había un mirador hecho en piedra que se podía ver toda la costa. Y partimos todo. Y yo estoy hablando, cuando nos juntábamos con mis primos eran como 6, aparte de mí. Y nos juntábamos todos, empezamos a mirar. Y el barco ya no estaba, fue en cosa de segundo. ¿En qué parte era esto? En el Quisco. En el Quisco, ya. Entonces ya no estaba el barco y la esfera inmensa estaba como en el horizonte del mar suspendida. Pero ahí fue la primera vez que a mí me dio pánico. Yo me acuerdo que mis primos se pusieron a llorar. Bájate Claudia, vámonos. Yo le dije, no, es que yo no me quiero perder esto. Pero yo sabía de que que había visto el barco que se evaporó de la nada. Entonces a mí ya ahí me entró pánico. Y yo quería ver la esfera esa que estaba a lo lejos, pero era grande. Entonces me acuerdo que mi prima me decía, Claudia, por favor, ya. Y de repente me doy cuenta, ya no estaba con nadie. Y ahí yo bajé y fuimos a hablar con mis tíos, que llegamos pálidos a la casa. Esa fue la primera vez que a mí me dio miedo con el fenómeno. ¿Has tenido miedo otras veces? Otras veces después no, o sea, después ya empecé a buscarlo por poco. Pero siempre con esa cosa que, ya, yo voy a ir a tal lado, yo sé que voy a llegar con registro. Y lo que se me han dado, lo he tenido también de la misma ventana de mi casa. Entonces siempre con esa cosa, sí. A veces me he querido hasta retirar. De hecho, yo no, me quiero retirar de esto porque ya es como demasiado. Digo, yo no, ya me preocupo de otra cosa porque ya yo quedé enganchada con el tema. No lo solté más. Sí. Me estaba acordando que, bueno, nosotros nos criamos también en la década de los 80 escuchando Saludando la Noche, claro, con Patricio Varela.
Y él tenía los días lunes su sección que era Saludando las Estrellas. Sí. Sí, donde estaba justamente Jorge Anfrun, Sí. que él fue uno de los primeros Uno de los iniciadores grandes, sí. que empezó con todo este cuento. Y eso está escrito también de manifiesto en la revista que sacaba Percy sobre ufología, que es Ah, sí. Revelaciones. ¿Ya? Revelaciones. Entonces, yo me acuerdo que lo escuché el caso. Están con Patricio y le dicen que en el Cerro Santa Lucía hay, ¿cuándo se llama? Hay unas extrañas luces. Ujú. Parte Jorge con Patricio y parte de la gente de la radio y se van transmitiendo en una ambulancia que se consiguieron abajo. Entonces hicieron parar Mejor una ambulancia en esos en casos. ese caso, entonces, se consiguieron, por esa casualidad de la vida, se consiguen esta ambulancia que está abajo, se los convencen y parten soplados para allá. Claro. Y llegan, ¿cómo se llama? Al mismo cerro y ven las luces de frente. Y era furgón de carabineros, no me acuerdo, pero eran una de las dos cosas. Y empieza, ¿cómo se llama? A hacerle como señales Ya. Sí, como intermitente. Claro. Y esta cosa le empieza a A responder. responder, sí. Y transmitiendo en vivo. No es que la cosa pega un pestañeo Pum. y desaparece. Entonces ahí es se ve una que de están las- interactuando. con Están la interactuando, así algo tiene que haber pasado. Aquí llegó nuestra Claro. otra invitada, Catalina. ¿Cómo estás? Bien, asiento. Sí, bienvenido. Sí. Y que esté muy cansadita. Sí. Córrete un poquito para que salgamos Vamos, todos vamos. acá. Eso, ahí sí. Ya. Ahí sí, ya. Entonces, Catalina, venías corriendo. Ahí tienes micrófono. Sí, córrete un poquito más acá para que salgas en pantalla. Esta revista es del año 1, cuando empezó a salir con los canales. Ay, no digas su no, yo mira que yo también la tengo. Nos van a Toma, empezar a sacar ahí ya. la cuenta. Ya. ¿Cómo nació tu interés por el fenómeno? Empezamos al tiro con las preguntas. Bueno, no es que yo haya nacido con esta inquietud, simplemente en mi casa siempre se habló el tema, ¿ya? Por mi papá, que toda su vida ha sido investigador autodidacta de este y otros misterios más, ¿ya? Una cosa siempre lleva a la otra y... yo era la compañía de mi papá y como que estaba en cierto modo obligada a escuchar lo que se hablaba en estas tertulias, en estas conversaciones que tenía mi papá con personajes que ahora sorprendentemente llenan las pantallas de televisión y dicen, no, si yo descubrí esto cuando esto ya se hablaba ya hace como 500.000 años atrás. Pensamos que mi padre ya tiene 80 años y esto ya se hablaba. Así que, pero no es que yo haya empezado de chiquitita con este tema, sino que se dieron las circunstancias. Porque lo mío es, yo también estudié filosofía, estudié también psicología, carrera que no alcancé a terminar, aclaro eso de inmediato. Pero sí siempre me gustó mucho el tema de la historia. Y dentro de la historia caben también los mitos y leyendas. Y entre historia y mitos y leyendas hay muchos pasajes que llaman la atención porque dejan de entrever de que a lo mejor todos esos disparates que según algunos dicen son disparates, a lo mejor tienen un asidero, algo de realidad. Y es ahí en donde yo empiezo a encajar, pero siempre desde mi campo, que es la recopilación de datos históricos, mitos y leyendas. Esa es mi área. Hay que recordar que Claudia es parte del Rincón Patrimonial Chileno. Entonces ella todos los fines de semana recorre Santiago mostrando todas las realidades y mitos de nuestra ciudad. Y también, ¿cómo se llama? Te has entrado a investigar algo de ufología, pero ya ancestral, antigua, por parte latinoamericana. Claro, o sea, yo no traje el libro, porque ando con la cartera, nomás si traigo libro, tengo que traer una biblioteca. Pero ponte tú, por acá andaba yo con algo. Manuel de Gandarilla, cronista de época, escribió algunos pasajes
y escribió algunos libros, y entre todos esos pasajes y libros escribió también columnas para algunas revistas que eran revistas menores, tipo Miscelánea. Revista en Viaje, Claro. que era de ferrocarriles. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, nos topamos con un artículo que dice: ¿sabía usted que en tiempos de Carrera y O'Higgins ya existían los platillos voladores? Y aquí hay un relato de un fraile que es mandado por el arzobispado a investigar estos fenómenos que se estaban dando en el aire, que para la gente eran eventos casi apocalípticos, y la idea era de que fraile recogiera esta información, se la dejara al arzobispado, el arzobispado archiva y se olvida todo. Y se inventa un cuento para la población diciendo lo que son los ángeles del cielo que nos están protegiendo de los últimos días, ¿ya? Pero él tomó la precaución de que una de esas tantos escritos, de esas tantas cartas, dejársela a un feligres de confianza. Y ese feligres de confianza con el tiempo fallece, pero son los herederos de su pertenencia los que van descubriendo los documentos, y con el tiempo esos documentos llegan a manos de Manuel de Gandarilla, y Manuel de Gandarilla los publica en uno de sus libros, y también los publica después en trozos ya mucho más resumidos, como en la revista En Viaje, en la columna de reportaje del ayer. Estamos hablando de tiempo de la independencia, esto, pero hay testimonios, y eso por eso que a mí me gusta la historia, porque en la historia uno puede encontrar no solamente al historiador o los historiadores que se refieren a tal evento, sino que también se pueden encontrar testimonios, y entre esos testimonios no hay que ir muy lejos para encontrarse en las antiguas versiones de la Araucana, por ejemplo, el canto completo de Ercilla, donde nos hablan acerca de los encuentros con el mago Fitón, por ejemplo, o una batalla que se produjo en los cielos, tanto como en la tierra, muy parecido a la batalla que se vio en Nuremberg, el fenómeno en que hay un cuadro incluso medieval donde se ven luces de colores en el cielo como una batalla, y abajo están todos entre asombrados y entre peleando también, y acá ocurrió exactamente lo mismo. En la Araucana sale eso también. En la Araucana hay silla. que irlo viendo entre líneas, y a veces sale, pero muy muy claro, muy específico, todo este acontecimiento. Hay un fenómeno interesante, ¿eh? Recordando una vez con Jorge Anfro estábamos conversando del tema, y él dice que estuvo en la Araucanía, y hasta el día de hoy existen algunos lugares que se nota que están como quemados, como ondas, círculos, que ahí tiene que... Él piensa que puede haber sido un tipo de explosión o algo, pero son muy redonditos esta figura, y se consiguió un contador Geiger y lo pasó por el lugar, Y hay y radioactividad. es radioactividad. Entonces es wow, es interesante el tema. Sí. Veamos algunos de tus videos, Claudia. Veamos algunas de las imágenes de Claudia para que veamos lo que vamos a ir conversando. ¿Sí? Mira, entonces es una cosa interesante. Igual, a mí una de las cosas que me llamó la atención, me hiciste recordar que algo muy parecido pasó con lo que es Fátima. Sí. Sí. Entonces, hoy en día los documentos reales de Fátima no los tiene el Vaticano, lo tiene la misma gente de Fátima, y no tienen acceso ni el Vaticano a esos papeles. Simplemente es un grupo cerrado que simplemente pueden acceder a esos papeles que te explican el fenómeno real de lo que pasó en el lugar. La aparición de damas de blanco es una constante, es un arquetipo también, igual como lo... Bueno, como la puede serlo dama los del ovnis. imperial, la Claro, dama del imperial, sí. sin ir más lejos, es un fenómeno que podría perfectamente compararse a lo de Fátima, solo que la profecía es totalmente distinta. Sí. Hay algunas de las cosas que trajo Claudia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá esta
Al micrófono. A ver, acá sí se puede, ahí se ve que estoy a través de los barrotes de la ventana del dormitorio mío. Eso está en la calle. Esto pasó como a las 6:20 de la mañana. Empecé a observar este objeto que venía, bueno, aquí ya venía en forma horizontal, pero dio un giro perfecto. Ya. Y ahí ya lo empecé a grabar con visión nocturna. Luego esta otra, también una cámara Handycam, una Sony Handycam de las con cinta High 8. Este objeto también fue tomado, pero en la noche, relativamente como a las 11 y tanto, algo por ahí. También fue con visión nocturna. Pero lo interesante de este es que este objeto se detiene, que fue ahí, y desaparece. Entonces, ahí vamos a que se detiene. Yo incluso abro las imágenes para que se vea el árbol, se vea los barrotes que están viéndose ahí, punto de referencia, y ahí está el objeto y ahí empieza a desaparecer. Si son objetos, actúan como si no tuvieran peso. ¿No? O sea, Sí. por ejemplo, el hecho de la aceleración instantánea, como si no tuviera ningún peso. No, si el fenómeno Sí. es mágico, o sea, Si nosotros observamos de repente algunas de las imágenes, estamos hablando de los años 70, cuando se mostraban las primeras imágenes del hombre en el espacio, trabajando, cambiando o refaccionando alguna cosa en algún transbordador espacial, no, transbordadores no habían todavía, sino algún, ¿cuál se llama? Satélite, lo que fuera, de repente pasaban por detrás, no sé, como unas culebrillas, eran como unas verdaderas culebras que pasaban, así, pasaban, y uno no le da importancia. Claro. Y uno ahora dice, ¿qué diablo esa cosa que se anda paseando? Porque, claro, pasó para un lado, uno podría decir, es basura, pero después vemos que la cosa viene de vuelta. claro, es que todos pretenden de que el fenómeno ovni, o ya sea concretamente un platillo volador como lo muestra Hollywood, y ya no, o sea, el asunto es que hay amorfo, hay esférico, hay distintas formas. Otra entrada posible es formas de vida, pero no me refiero a tripulantes de nave, sino claro. formas de... sino que así como hay microbios, Sí. podría haber Sí. macrobios, También. ¿no? De hecho, Arthur Conan Doyle, que es el autor de las historias de Sherlock Holmes, tiene un relato que John se Carter en Marte llama también. Espanto en las alturas, donde el protagonista, que es un aviador, se encuentra con formas de vida que viven en la estratosfera. Y son formas, o sea, son Claro. derechamente biológicas, ¿no? Pero también habría que darle una vuelta a eso, ¿no? Sí, y también, Sí. bueno, y también si fuera así una forma biológica, son bastante Sí. inteligentes. Bueno, John Carter me Aparte- equivoqué, era de Edgar Rice Burroughs. Ya, después. John Carter de Marte. Sí, también me está acordando de Sí, sí. John Carter. Sí. Bueno, y la novela Encuentro con Medusa de También, con Asimov, Sí. ¿no? No Sí. sé si se acuerdan ustedes de la serie de televisión Babilonia 5. Sí, Que claro, había un sí. sector que estaba prohibido para ir para el ser humano, lo que fuera. No sé si ustedes se acuerdan de ese capítulo. Ya. Parte el capitán de la Babilonia 5 por su cuenta en una nave y llega a esta frontera y se encuentra sobre un planetoide chiquitito como una luna y no pasa nada. Dice, pero aquí no pasa nada, no hay nada. Y de repente se pone una sombra sobre él, sobre su vehículo y tapa toda la luna. Se abre la cámara y hay una medusa gigante. Entonces ahí también lo estás diciendo. Y es una de las cosas que también decía Carl Sagan, que podemos buscar distintas formas a las que ya a las que no estamos acostumbrados. Claro. Sí. También si vemos, por ejemplo, los de Roswell, la caída de Roswell. Antes del fenómeno de Roswell, se acuerda que se hablaban de los platillos voladores y todo el cuento, pero nunca fue un objeto redondo lo que hay en Roswell, es un objeto más triangular. Sí. Ahí dicen que hay un error, que cuando se visualiza por primera vez este piloto a estas naves... Bueno, a el estos primero vehículos. que habla de Flying Saucers, Sí. Mantle. Sí, entonces él dice que Antes, sí, sí. él comenta que hay una mala traducción, que la manera en que se mueve este objeto es como tirar un disco, o nosotros podríamos hacer una piedra, sobre el agua y la manera en que salta. Y los periódicos pusieron inmediatamente platillo volador, y de ahí que quedó para siempre la palabra platillo volador, Claro. y todo el mundo lo confunde Lo con eso, asocia con- pero lo asocia, pero Claro. tienen que haber distintos otros tipos de formas. Exacto.
Sí, de evolución también. de evolución. No sé, yo me dedico a lo mío nomás, ¿ya? Pero no, de que tienen que haber otros sistemas de vida, tienen que haber otros sistemas de vida. De hecho, dentro de la misma mitología incaica se habla mucho acerca de la orejona. La orejona sería una especie de madre de la nueva humanidad, que es una mujer de cuerpo azul, que tiene rasgos particulares en sus facciones, y ella es gigante también, y ella viene con la misión acá al planeta de exterminar la civilización que había antes, que según da a entender el mito era una civilización de gigantes, para dejar una nueva civilización que es la de los hombres. ¿Ya? Y ahí hablan y dan características de que esta mujer, aparte de tener un cuerpo azul, que se corrobora con otras civilizaciones, como por ejemplo los hindúes, que también tienen dioses de color azul. Ella tenía 4 dedos en las manos, por ejemplo, y otras cosas más. Y como yo soy copuchenta, y no solamente me dedico a reginar libros, también voy a los museos, de pronto me encuentro con cacharros que tienen 4 dedos, 6 dedos, y uno va compaginando porque la leyenda de la orejona está muy localizada. Pero ¿por qué aparecen esos mismos cacharros después casi en el Valle del Maipo, con características que corresponden a, uno podría decir, a otra cultura? Y uno va también ahí armando, asociando, y se va dando cuenta de que a lo mejor no solamente alcanzaron a visitar zonas del Alto Perú, sino que también alcanzaron a visitar otras zonas, inclusive hasta Valdivia, que también se han encontrado algunas cosas. ¿Ya? Y no se descarta que también la Antártida, como descubrimientos que se están haciendo ahora, que todavía no se pueden justificar, no se pueden verificar, pero estarían hablando también de seres de que a lo mejor no son los mismos azules, pero que también no corresponden en su fisonomía a lo que somos nosotros. Y tampoco estamos hablando del hombre de Neandertal ni nada de eso. Y todo eso quedado plasmado no solamente en geoglifo, en petroglifo, en pictoglifo, sino que de pronto quizás las mismas fantasías, los mismos seres imaginarios. Un libro que yo compré hace no mucho que se llama América Imaginaria, que salen seres fantásticos engravados de los primeros expedicionarios, no sé ahí cómo va la palabra, ya, que llegan acá a América, se encontraron con seres totalmente amorfos, y que, claro, la gente de ese tiempo pensó que eran deformaciones del mismo ser humano, al considerarnos una civilización muy, muy primitiva para lo que eran los europeos, claro, pero es que a lo mejor fueron restos de esos experimentos genéticos que se hicieron acá, o quizás sea alguna especie que se quedó atrapada y que no pudo retornar. Bueno, también en China se dice que la población también descienden de origen alienígena. Existe un pueblo en China también que está muy en las montañas, y ahí dicen que existen los últimos, ¿cómo se llama? Parientes de línea sanguínea con estas criaturas, que son mucho más amarillos y más ojones. Sí, ahí hay de todo. La misma isla de Pascua está tan llena de mitos y cosas que a veces cuesta separar el mito de la realidad. Ahí hay que entrar a hilar fino. Entrar a picar. Sí. Pero bueno, chicos, recuerden que muchas de las cosas que hemos tenido aquí, como tazones, posavasos y otras cosas, son por parte de Roca Store, que es un anexo complementario de Roca Diseño Cómic, dedicada a la producción de elementos publicitarios para empresas.
educación como público en general, que ha puesto a nuestra disposición algunas cosas. Hoy día no las trajimos porque queríamos mostrar los libros, lo único que alcanzamos a traer fue un Patmos, así que son algunas de las cosas que tiene Roca para Sí, ustedes. yo veía ya un libro extraño ahí que no tenía página y dije, ¿cómo se lee esto? Holográfico, sale sale hacia arriba. Pero bueno, Patricio, ¿qué más podemos hablar que a ti te gustaría de repente entrar como tema? Bueno, yo más o menos lo que tenía que decir lo he dicho. O sea, yo creo que nunca va a haber un alienígena encima de una mesa de disección. Así como nunca va a haber un monstruo del lago, ya sea Nahuelito o el más mediático del lago Ness, encima de una mesa de disección. Eso, o sea, creo que estos fenómenos tienen que ver con la mente, y la mente, por decirlo de una forma muy grosera, no está solo dentro de la cabeza, está afuera también. Bueno, Jorge Romero decía de que, si no me equivoco, Romero decía de que la ¿Simpson? mente estaba en el estómago. No me acuerdo si era Homero o no, pero uno de esos caballeros decía que está en el estómago. La mente en realidad está en todo el cuerpo. ¿Ya? Está fuera del cuerpo también. fuera del cuerpo también. Hay cosas que no son, como Uno decíamos al recoge principio, información. ni objetivas ni subjetivas, sino todo lo contrario, valga la expresión, ¿no? Sí. A mí me contaba Jorge Anfron una vez conversando con él que en unos de sus tantos viajes, no me quiso decir en qué parte, Sócrates. tiene que haber venido a buscar una de estas criaturas, estas serpientes chilenas, que son como tipo Nessie, ¿ya? Y dice que estuvo harto tiempo, estuvo como unas semanas metido allá, que lo habían invitado, y en vez de dedicarse a vacacionar o estar con la gente, se dedicó a buscar esta criatura, no la vio por ninguna parte. Y dice que el último día se levanta muy temprano y hacía venir y mira hacia al lago, hacia las aguas, y dice que ahí ve una cosa que aparece y se hunde rápidamente, se ve un espinazo dando una vuelta. Dijo, de ahí ya me quedé más tranquilo, que mi búsqueda no había sido en vano, pero no voy a decir en qué lugares para que no vayan a molestar el pobre bicho, porque la gente de ahí de la zona dice que es muy común verlo, Sí, pero es tranquilo, no molesta, nada. claro. Yo tengo un amigo que también lo vio en Chile, en un lago, y lo vio junto con otras personas, y de ahí cambió el nombre a un grupo que tenía, un grupo de poetas, y le puso buzos tácticos, digamos, a partir del encuentro con esta este criatura. monstruo del lago. Bien. Ahora Patrick Harpur dice que todos los ojos de agua, del tamaño que sean, tienen su monstruo. Ya, Ah, interesante. sí. Interesante, pero bueno, estamos anunciando que ya a partir del día sábado y domingo nosotros vamos a tener una actividad en el Parque de la Escultura, en la biblioteca Leo Libro, para que acerquen y empiecen a conversar con nosotros a partir de las 16 horas, porque ese es este conversatorio que va a ser al aire libre, que va a ser muy libre, como lo dice su palabra, no va a ser tan Dr. Fay o Salfate pegándose en el pecho y diciendo esto es verdad. No, esto va a ser una simple conversación entre nosotros. Va a estar Freddy Alexi, que hoy día iba a venir pero no alcanzó a llegar, va a estar nuestra querida Claudia, va a estar Catalina. Las damas van a tener su propio día y los varones otro. Entonces hicimos esa pequeña separación para que tener distintos puntos de vista, pero que pueden estar ambos días también. Podemos estar en la misma mesa los 2 días y estar conversando, y tú vas a estar con una pequeña exposición, Claudia. Y hay una sorpresa, hay una segunda persona que va a llegar con algunos cráneos de alienígenas que él también estuvo haciendo. Porque no sé si fue contactado, porque a mí me comentó la gente en la biblioteca que llegó esta persona allá que es conocida y se entusiasmó y dijo, yo podría traer esto porque yo estoy haciéndola, porque es como una catarsis después de algo que tuvo. Entonces, bastante interesante esta muestra que va a estar ahí en medio del parque, para que estemos conversando ahí en medio del ambiente más ufológico, pero más al aire libre y más conversa que estar mostrando imágenes. El único bicho raro ahí voy a ser yo. ¿Por qué? No, porque yo soy la menos ufológica en todo esto. O sea, yo me dedico a los mitos y leyendas. Pero todo suma, sí.
definitivamente. Sí, Claudia, a ti te entrevistaron de una revista hace poco, de afuera del extranjero, que De Italia. de Italia. Sí. Sí, ¿cómo fue la experiencia? Bastante buena, pero lo que se complicaba era el asunto de horario, el traductor que tenía que ir deteniéndome puntualmente así para que vaya traduciendo, pero gustó bastante, hubieron mucha gente que les gustó lo que yo hacía, como en material y en lo manual, en lo arte, porque aquí también vamos a tener arte. Sí. Y les gustó harto, fue bien visitada la página. Y lo que más también llamó la atención es que una mujer que hiciera esto de andar como cazando, aunque no me gusta mucho la palabra, cazando ovni, pero estuvo bien entretenido, bien, me gustó. Qué bueno, una buena experiencia. Sí, y me hice conocida por esos lados, porque yo me conocían a mí por Skywatcher, pero de México. ¿Nunca te ha pasado algo extraño, aparte de estar fotografiando? ¿Qué se puede contar? A ver, ¿con el tema o que puedo tomarlo con el tema? O sea, porque, bueno, una vez me pasó que me contacté con una amiga sin querer. ¿Ya? Me hice amigo de una señora, que la señora era como sacada del año 60. ¿Ya? Era como que lo habían sacado, vestimenta, la ropa así rockera, calcetines de ese tiempo, el peinado, era blanquita, las facciones, no era chileno, o sea, se notaba al tiro que no era Se chileno. arrancó de gusto, Claudia. Yo andaba en una conferencia en ese momento y justo ella había hasta llamado a la radio y dio su experiencia de lo que había vivido ella en Bariña con el hermano. Entonces, bueno, yo en la radio la escuché y me pareció interesante todo lo que habló, todo, y yo sin querer me hice amigo de ella. Nos sentamos juntas, después fuimos socializando, ella me llamaba por teléfono todos los días, todo, hasta que un día, bueno, ella me dijo que yo la fuera a ver porque supone ella veía ovni todos los días y todo, entonces como que me lo noté medio raro. Pero sí que me llamó mucho la atención de que ella me dejó un mensaje, porque el hermano fue abducido en Bariña, y el hermano tenía 3 implantes, uno que era inoperable en el cerebro, y el hermano incluso vio por regresión lo que había visto en la nave, por decirlo así. Y era un idioma que era mucho más antiguo que el egipcio, por lo que los investigadores lo que hicieron allá en Brasil, de investigarlo, y dijeron que, y me dijo, Claudita, por favor, bueno, yo estoy hablando del año 95, por ahí. Pero me cuando dijo, tú dices más antiguo que el egipcio, o sea, hay varios idiomas que son más antiguos que los babilonios, los sumerios son más antiguos. Ella, por lo que me contó, que me dijo que incluso lo había escrito el hermano en la regresión, y tuvieron que empezar a ver dónde encajaba. ¿A qué se parecía? Exacto, para ver de qué es lo que se trataba y qué es lo que quería decir esta frase que él supuestamente había visto dentro de la nave. Entonces, el asunto que me dijo Claudia, me dijo, ya descifraron lo que tiene mi hermano. Claudia me dijo, si tú querés venir, me dijo, ven a ver los escáneres donde están los implantes y todo. Yo le dije, ya, sí, y él me dio dirección, todo. Y hasta que un día me dice, Claudia, me dice, ¿sabes? Me dijo, ya descifraron lo que dice. Bueno, yo lo voy a contar ahora, porque igual ya ha pasado tanto tiempo, yo ya se lo prometí no contarlo. Y me dice, pon atención, me dice, cuando las pirámides caigan y la esfinge se hunda, renovaremos civilización, 2:30. Entonces, yo con ella sacábamos cuenta, decíamos 2:30, ¿será una hora? ¿Será una fecha? ¿Qué es lo que es? Sí, pues hay tanta pirámide. Pero esfinge, o sea, erosión. Hay varias esfinges, además yo que no la sé, esfinge puede ser un ser vivo también, ¿no? Sí. Acuérdate de la historia de Edipo, ¿no? O sea... Claro, entonces yo, bueno, quedé con eso. Ya, bueno, esta señora se me desapareció de la faz de la tierra, porque yo quise localizarla, yendo a la casa, no existía. En la casa existía otra gente que nada que ver. El teléfono ya no correspondía a lo de ella, porque yo llamaba después
decían que no vivía ahí, que yo estaba por poco dando la hora, o sea... Buena experiencia daimónica. Acuérdate que los duendes son bromistas. ¿Sí? Entonces, yo y eso me quedó porque era como sacada de los años 60 esta señora, y la pusieron en esta etapa, así. Pero era de piel blanquita, se notaba que no era chilena. ¿Tú alguna experiencia o has sabido de algo más o menos parecido? O sea, de experiencia nada. Yo ando en pañales en esto, ya. Pero sí, ahí dentro de la historia, y saliéndome de la historia de Chile, ahí, acá lo tengo. Yo siempre ando con cuadernos con torpedos. Buena medida. Sí. Para que vean que estudio. Ya, está la experiencia del Papa Juan XXIII. Ah, ya, el Papa Bueno. El Papa Bueno. El Papa Bueno, a partir de la experiencia del Papa Bueno, es que se produce un quiebre gigante en cómo ve la Iglesia Católica todo esto, porque antes del Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, todo esto se negaba. Y resulta que el Papa Juan XXIII, en uno de sus paseos, ya por alguna parte del planeta, se encuentra con un alienígena, conversan cara a cara, y cuando todos le decían esto hay que esconderlo, él decidió dejarlo a conocimiento de la humanidad, y aún así trataron de ocultarlo. Pero a partir de ese punto, de ese quiebre, es que se empiezan a abrir más las posibilidades. Ahora, esto corrobora la tesis de que, por ejemplo, se produzca el tema de que a los mercenarios se le dé la misión, por ejemplo, acá en Chile, en tiempo de la independencia, como el texto que yo les mostraba recién, de que investigara todas estas naves de fuego que andaban por los cielos vigilando las batallas de O'Higgins y Carrera, por ejemplo, y todo esto lo hacían ellos acallados. Úrsula Suárez, que no solamente veía gente muerta, también veía cosas que no debería haber, también dejó un montón de escritos que la iglesia decía quemar, y su padre confesor decide salvar algunos de esos escritos, los esconde, y poco a poco se han ido filtrando algunas cosas, pero muy pobremente, y también dejan de entrever de que ella no solamente veía gente muerta, entre comillas, sino que también habría visto otros seres correspondientes a otra fisonomía o de otra dimensión que ella no se sabía explicar, pero que ha plasmado en sus poemas, en sus cantares, ¿ya? Y eso da a entender mucho que la iglesia de esto estaba enterada desde los principios de los tiempos y que todo el tiempo ha estado tratando de ocultarlo, y a nosotros nos venden el cuento de que son milagros el santo que se apareció. A mí una de las cosas que me molesta, porque vamos a ir cerrando ya el programa, es todas estas personas que piensan que son los hermanos cósmicos, que nos traen un mensaje de amor y paz, y ese tipo de cosas, no sé, a mí me molesta que se dan por el lado muy religioso. Es que las devociones pueden surgir en cualquier parte, digamos, incluso los caotas no tienen ningún problema en canalizar a Superman, digamos, o sea, una devoción a... Las devociones salen en cualquier lado, ¿no? Bueno, Superman es el dios moderno del siglo XX, Sí. es lo mismo que Jesús. Es que tenemos que pensar que así como en el mismo planeta Tierra hay gente buena y gente mala, uno no puede descartar de que afuera, si hay vida afuera, que eso ya está casi obvio, Es obvio, ¿no? tienen que haber seres buenos y seres malos. La ley del universo se basa en eso, en una ley de opuestos, para que se mantenga un equilibrio. Así que a lo mejor el que nosotros pensamos que es malo no lo ve malo, porque es su forma de sobrevivir, para ellos es lo normal, pero
hay que tener cuidado en lo que nosotros decimos, si es bueno o es malo. ¿Es bueno para quién? ¿Es malo para quién? Ahí hay que entrar a discutirlo y no llegar y caer de inmediato en todo este cuento que se nos trata de vender y muy manipulado por Hollywood por lo demás. Y por los medios. Porque siempre que va a pasar cualquier cosa extraña, tenemos un fenómeno ovni o tenemos cualquier otro tipo de cosa en primer plano. Si nos fijamos eso, es para tapar cualquier cosa detrás. Tenemos inmediatamente el avistamiento o la NASA dijo tal cosa y desvía la atención no inmediatamente. importa lo que crea el mago, importa lo que crea el público. Justamente. Así que eso. Ya chicos, nos está quedando poquito tiempo, así que los dejamos invitados para el Parque de la Escultura, como digo, este sábado y domingo, 1 y 2 de diciembre, para que ustedes pues sean testigos de esta actividad que vamos a tener, que es el primer conversatorio de LDP Magazine del verano, que empezamos con el fenómeno OVNI, así que acá vamos a terminar de hablar más largo y tendido y con todos ustedes, con Cata, con Claudia y con Freddy y quien les habla, así que... Sí. ¿Puedo hacer otra invitación? Claro, estimado. Todos los jueves, esto ya empezó el jueves que pasó, pero bueno, yo no estaba acá. Todos los jueves, hasta me parece que son 3 jueves más, están en la Universidad Finisterra a las 6 de la tarde en la sala, en el edificio Amberes B, las tardes Lovecraftianas. Para los que sean fan o les interese la obra de Howard Philip Lovecraft, hay generalmente 2 charlas por día o 2 presentaciones, y esto empieza, como digo, los jueves a las 18 horas, 6 de la tarde. Perfecto. Gracias por dejar pasar el aviso. No, está bien. Y mañana, Sí, yo también tengo aviso. Ya, el 30 de noviembre, Rincón Patrimonial Chileno tiene recorrido, ¿ya? Tenemos a Beatriz Ahumada, la otra quintala de Santiago. Ya esto va a ser un día viernes, como le digo, viernes 30. Nos vamos a juntar a la salida del Metro Plaza de Armas, donde está el Orfeón. Y desde este viernes. este viernes. Sí. Este viernes 30. Sí. Y ahí nos vamos a juntar y, como yo les digo, nosotros somos una organización que nos dedicamos, entre otras cosas, a hacer rutas patrimoniales, no turísticas, sino que patrimoniales, por la ciudad, viendo temas de mito y leyenda, rutas biográficas, rutas arquitectónicas, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión, este viernes vamos a tener a Beatriz Ahumada. Y el 8 de diciembre vamos a tener, cada día sábado, vamos a tener para todos los fanáticos del cine nacional, Santiago de Película 2, ¿ya? Vamos a recorrer desde la Plaza Benjamín Vicuña Maquena distintos lugares donde se han grabado escenas de películas chilenas, como por ejemplo Mapa, como por ejemplo Pablo Neruda, entre otras tantas, y vamos a terminar justamente frente a un gran escenario que es La Moneda. Perfecto. ¿Ya? Y por último, que no se me olvide, nosotros tenemos una serie de tertulias, y entre esas tertulias tenemos un invitado muy especial para el primer martes del mes de diciembre. Aquí se los voy a buscar inmediatamente para darle la dirección y todo exacto. Bueno, mientras lo busco, rellenen. No, vamos saliendo porque ya estamos terminando, así que agradecemos a Hobby la paciencia, un abrazo chicos y ya nos estamos en FEAS, ahí está. En FEAS. Ya, sí, ya. Vamos a hablar acerca de, con Rodolfo Novakovich, ya. Vamos a hablar acerca de el VEAS 01. Es un meteorito bastante particular que cae en territorio nacional y que inmediatamente los jesuitas
Lo se desaparece. apropian de él, y hay toda una temática muy extraña, muy mística alrededor de esto, y un cáliz que se pierde y que se construye con esto, y no se sabe si el cáliz se fue hacia Inglaterra o qué pasó, pero mágicamente desaparece. Esto lo va a hablar el mismo profesor Rodolfo Novakovic, el intendente Cousiño, 263 a la altura de Huérfano, 1460, el primer martes de diciembre. ¿Ya? Perfecto. Así que ahí los vamos a estar esperando desde las 19 horas. Ya, Como amigos, siempre, un abrazo, gracias por todo y nos estamos viendo. Gracias, Chao, felices sueños. Nos vemos el sábado.